Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos un plato fuerte porque nos honra con su presencia el ex secretario de las Fuerzas Armadas, historiador, poeta, conocido escritor de nuestro país, como lo es el general Miguel Ángel Soto Jiménez. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos del acontecer político, pero sobre todo internacional, porque pocas gentes pues han hablado en la forma clara, precisa y concisa, como lo ha hecho, sobre el caso de Rusia y Ucrania. Así que vamos a conversar con él. Pero antes queremos acusar recibo de algunas obras que nos han llegado. Bueno, aquí tenemos una de él, precisamente, Los recuerdos de Trancajilo. 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 Gracias. Pero además, La Fuñenda, ya lo terminé de leer, es una obra de él también. El que la tiene, pues, la va a disfrutar. De manera que son estos libros. De igual manera, recordar una vez más que para el último domingo de abril será el gran reconocimiento a uno de los dominicanos que más se ha preocupado en reconocer a dominicanos y a extranjeros también, Carlos T. Martínez. Él puso en circulación recientemente su obra número 25, en la cual reconoce a un montón de figuras, así como tanto dominicanas como extranjeras. De manera que estamos trabajando en ese gran reconocimiento, que esperamos que sea en el Teatro Nacional, sobre todo con el apoyo, más bien con la solidaridad para ese acto del Colegio Dominicano de Periodistas, del Círculo de Locutores Dominicanos, así como también de Acroarte. Son las instituciones responsables de que este acto sea todo un éxito, dedicado a Carlos T. Martínez. Hay un editorial del viernes pasado que nosotros lo vamos a leer en el transcurso de este programa, en el Listín Diario, titulado La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República juntos son dinamitas. Juntos son dinamitas. Ya ustedes se imaginan en qué. Y es justamente en el caso de tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana. Nosotros vemos con beneplácito que casi todas las semanas la Dirección Nacional de Control de Drogas pues atrapa a traficantes de drogas, y realmente parece ser que lo que faltaba era una autoridad que se hiciera respetar, una autoridad en la dirección de drogas que no fuera cómplice directa o indirectamente de los narcotraficantes, porque nunca se ha atrapado tanta droga como en estos momentos. De manera que nuestras felicitaciones tanto a la Dirección Nacional de Control de Drogas como a la Procuraduría General de la República. Ya ustedes saben lo que pasó en Santiago, la redada de Santiago. Así que este editorial pues estará en unos segundos. Pausamos. Editorial del periódico Listín Diario. Jueves 10 de marzo del 2022. Dirección Nacional de Control de Drogas y Procuraduría General de la República juntos son dinamita. Los severos golpes de mano acetados por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General al Narcotráfico y al Crimen de Lavado de Activos han abierto una nueva página en la lucha contra la corrupción. Sin necesidad de que sus titulares figuren más de la cuenta, ambas instituciones se destacan entre las pocas del Estado que están cumpliendo eficazmente con sus responsabilidades. Casi 30.000 toneladas de distintas drogas incautadas en operativos desde agosto del 2020 hasta ahora, y más de 10 casos de gran envergadura contra la corrupción llevados a cabo sin atropellos y sin tajadas del botín, enaltecen a ambas instituciones. La lucha contra la corrupción nunca había alcanzado tales objetivos, porque al existir un estrecho concubinato entre criminales, autoridades militares, judiciales y políticos, los esfuerzos quedaban bloqueados. Justo es reconocer que en esta etapa de la lucha ha existido una colaboración granítica con otras instituciones militares y los servicios de inteligencia, con los cuales se han ido tapando los agujeros
dejados por el contubernio y la impunidad. Lástima que pese a que estos admirables desempeños, los actores claves de ambas instituciones, DNCD y fiscales de la Procuraduría, no hayan recibido todavía el indispensable apoyo en recursos económicos y estímulos para no desmayar en el cumplimiento de sus responsabilidades. Estos actores se han jugado la vida y han puesto en riesgo la integridad de sus familiares, mientras otros entes del Estado, sin llegar a esos niveles de riesgos, sobredimensionan logros y exhiben nutridos presupuestos para sus ejecutorias. DNCD y Procuraduría General de la República, juntos son dinamita. Iniciamos, amigos, formalmente el pueblo cuestiona. Repetimos hoy con la honradora presencia del ex secretario de las Fuerzas Armadas, reconocido historiador, poeta, escritor, un hombre de las armas y de las letras. Hablamos de el general Miguel Ángel Soto Jiménez. Quisiéramos primero, porque lo que está sobre el tapete es el caso Rusia-Ucrania. Su opinión al respecto. Lo vimos a usted, creo que en el show del mediodía. En ese programa usted hizo un análisis que pocas personas lo han hecho en el país sobre ese caso que en estos momentos pues ha impactado y ha estremecido la conciencia internacional. Bueno, de orden, como se dice en el término del debate jurídico, quiero primero, ante nada, mostrar mi satisfacción de estar en este espacio histórico, un espacio realmente histórico. 52 añitos nada más. 52 años, por eso puedo decir, y te lo he dicho varias veces, que yo crecí viéndote. ¿Así? Claro que sí. Bueno. Y entonces, siempre tus atinados juicios, tus intervenciones, déjame decirte, tus intervenciones, pero no solamente como comunicador y periodista, yo creo que tú eres parte también de la historia misma de la democracia en la República Dominicana. Y en ese sentido, vuelvo y te repito, quiero mostrar mi satisfacción de encontrarme aquí honrado con esa invitación, mandar un saludo a toda tu teleaudiencia, que es mucha, por muchos años. Nacional e internacional. Nacional e internacional. Y en ese caso, entonces, un saludo muy dominicanista. En el caso que me preguntan, lo primero que se me ocurre es hacer una reflexión. Y esa reflexión tiene que ver con dos términos: la peste y la guerra. La peste y la guerra. La peste y la guerra, porque son dos figuras que han acompañado, las dos execrables, la historia de la humanidad, la peste y la guerra. Y en todos los textos que yo conozco, comenzando por uno que tiene casi 6.000 años, que es la Biblia, pero también otros anteriores, que es como el Bhagavad Gita, por ejemplo, en la India, y muchos textos, inclusive orientales chinos, que son mucho más anteriores todavía. Esas dos figuras prevalecen: la peste y la guerra. La guerra y la peste. La guerra, que es otra peste también, por la secuela dañina, pero que estamos acostumbrados a verla de la mano de la humanidad, desde el principio mismo de los tiempos. Es una compañera desagradable que ha dinamizado la historia siempre. Es una constante. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque estas dos categorías nefastas van de la mano, parecen ir de la mano. Y en el caso nuestro que nos ocupa de la contemporaneidad, lo tenemos así mismo. Primero, la desgracia de la pandemia, que es la peste, Y después, entonces, la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora bien, y pienso que hay que hacerlo de manera enfática, ponderar por el límite del espacio y del tiempo por televisión. Quiero decirte que en sentido de la geopolítica y de la geoestrategia, pienso que se está reeditando
lo que ese periodo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, que pretendíamos superada. Primero, en un ambiente de la Guerra Fría que se inició en el 49, según los estudiosos. Entonces, después del triunfo de China. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y después de otros fenómenos que aparecieron, como fue la expansión, y de ahí nació la OTAN, en Europa, entonces de lo que llamábamos la Unión Soviética y de lo que se llamaba también el peligro de la subversión comunista internacional, que era una especie de frase cohete, de etiqueta que muy, muy socorrida. Pero, sobre todo aquí también. Sí, pero hay que tomar en cuenta que en los inicios de la llamada Guerra Fría, que fue una instancia de los países europeos, ojo, no de los norteamericanos, sino de los países europeos ante la expansión ya citada de la Unión Soviética, y que los Estados Unidos fueron convocados por muchas razones para que no dirigiera, sino para orquestar lo que es la OTAN. La OTAN. ¿Y por qué tiene que ver esto como antecedente importante? Y lo que yo he dicho y repito, que estamos reeditando el fenómeno de la Guerra Fría. Ahora, menos fría la guerra. Menos fría y más compleja, porque antes era el producto de la lucha de dos potencias mundiales hegemónicas, pero ahora se han sumado otras a ese club, ¿verdad? Entonces estamos pasando, y eso es muy importante notarlo también, de un llamado mundo unipolar bajo el predominio de los Estados Unidos de Norteamérica a un mundo que es multipolar ahora. Y cuando hablo de multipolar no estoy hablando de una categoría general, sino de cosas muy puntuales. Por ejemplo, ha crecido el famoso club nuclear, el peligroso club nuclear, ha crecido bastante. Con la particularidad de que hay menos control de mantener el genio, para mantener el genio dentro de la botella. Y una de esas condiciones es que hay países subdesarrollados con armas nucleares. Wow. Cosa que no pasaba en el pasado. Bueno, y cuando yo digo que se está reeditando la Guerra Fría, entonces parece una contraposición a la famosa ley, aquella de Heráclito del devenir constante y del devenir y de las cosas nuevas. Yo pienso que no hay tal cosas nuevas, y hay cierta, aunque luzca paradójica, inamovilidad. Hay una inamovilidad de las condiciones geoestratégicas. Entonces agregar lo que podría parecer otro tremendismo, ¿verdad? Si usted analiza, y en el sentido, cuando hablo de inamovilidad, hablo también de la geopolítica. Si usted analiza las actuales circunstancias y le quita ciertas etiquetas nominales, usted va a ver que estamos trillando los mismos caminos, las mismas condiciones que produjeron la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Sí, y esto lo digo si usted recuerda que la Primera Guerra Mundial, no la segunda, la primera, fue preconizada, del 14, fue preconizada como la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Sin embargo, lo que hizo fue preparar las condiciones para otra desgracia aún mayor. Del 39. Sí, del 39, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas condiciones están ahí, porque hay una particularidad que hay que reparar para darse cuenta de lo que está pasando ahora. Si usted toma esos referentes, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, lo que han hecho es cambiar permanentemente, tras cada evento de eso, el mapa de Europa. Queremos pedir a usted disculpas para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Sí. 30 segundos. Continuamos, amigos, con su programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del general Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas. Continúa. Bueno, en el caso entonces, y lo que estoy tratando de decir es que en la reedición de ese evento anterior, que fue la Guerra Fría, pasó exactamente lo mismo. No solamente con el mapa de Europa, que hubo una nueva configuración y que se han producido
nuevas configuraciones durante y después de ese evento, sino también de las condiciones, porque, mi querido amigo Ercilio, hay zonas, países, naciones que parecen marcados por una especie de determinismo o de destinismo geográfico. Y cuando pues digo que marcada, estoy hablando fundamentalmente del conflicto. Y ese es el caso precisamente de esa zona en conflicto en el día de hoy. Sabiendo muy bien que es interesante, hay una escuela geopolítica que es la escuela del caos geopolítico. Esa escuela del caos está basada en un hecho interesantísimo, y es que en el principio de la humanidad, cuando apareció el hombre en la tierra, ¿cuál era el sino de la circunstancia geopolítica? Era que había mucho espacio y poca población. Pero aún así surgieron los primeros conflictos geopolíticos. Sin embargo, ¿cuál es la situación ahora, después de miles de años? ¿Cuál es la situación? Que tenemos poco espacio y mucha población. Eso es un caldo de cultivo interesante. Y cuando hablo de espacio, no solamente estoy hablando de espacios geográficos propiamente. Hay otros más subliminales y más complicados. Porque la geopolítica, que es en resumen la lucha por los espacios, el estudio de la lucha por los espacios, entonces tenemos que ver que hay en esa nueva circunstancia, usted va a ver que tenemos no solamente la lucha por los espacios geográficos, sino la lucha por los espacios económicos también, los espacios económicos, que aunque parecen ligados con los espacios geográficos, y lo están, tienen otra connotación, y sobre todo con los efectos de la llamada globalización, de la mundialización, etcétera. Y la expansión no solamente de los beneficios de la globalización, como es el mercado libre, el de la economía, el del comercio, sino también que se han globalizado los delitos, y acabamos de ver con el asunto del COVID-19 el impacto, por eso se le llamó pandemia, que tuvo en todo el globo terráqueo y en todas las naciones del mundo. En este caso, entonces, en esa reedición de la Guerra Fría, tenemos una serie de complejidades que están ligadas con todos los espacios. No solamente el espacio económico, el espacio terrestre, el espacio marítimo, sino también el espacio, lo que podemos llamar interespacial, ¿verdad? Que es otra dimensión. ¿Por qué se ha llamado la geopolítica del caos? ¿Cuál es el sino de las características que ha producido este problema y en el cual se desarrolla? Sencillamente de que las viejas valoraciones no solamente se reeditan, sino que se repiten, como si hubiera una especie de destino de repetición de las circunstancias y de los eventos. En el caso, por ejemplo, tenemos países como Polonia, cuando hablamos del destino geográfico, siendo una tierra de cruce, ha estado permanentemente sumida. Una tierra de cruce, por su posición geográfica, entre potencias. Entonces, ha sufrido ese destino de conflicto permanentemente. Pero también es el caso mismo de Ucrania. Ucrania, que ya era con las mismas circunstancias, solamente hay que cambiar los nombres, ya era una tierra, una porción de conflicto, una porción geográfica sumida en el conflicto. Hay autores que dicen que desde hace 1200 años prevalece el conflicto de Ucrania, y también tiene que ver mucho por su posición geográfica agravada entonces por las circunstancias de la contemporaneidad. ¿A qué me refiero? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de México, que los mexicanos, en tono de chanza y de una burla cáustica, dicen que es un sino geográfico tremendo estar tan cerca de los gringos
y tan lejos de Dios. Bueno, pero en la ironía, eso mismo pasa con el caso de Ucrania, que como todos debemos saber también como elemento a analizar, que Ucrania siempre ha tenido con los mismos dilemas de los esclavos, de los eslavos y de los boyardos, la misma circunstancia. Cuando hablo de los eslavos, que es un componente muy importante de la actual población, también hay que tomar en cuenta, señores. Es una tribu. Sí, son grupos humanos que sufrieron permanentemente la invasión, la injerencia, el tránsito de las amenazas a Europa que venían de las profundidades del Asia. Me estoy refiriendo a pueblos como los mongoles, los hunos, que son muy conocidos en la historia, con personajes como Gengis Khan, llamado también el enano genocida, y el caso de Atila, para mencionar. Bueno, entonces siempre ha estado envuelta en ese problema. ¿Y quién ha sido el punto de conflicto permanente? Precisamente lo que hoy conocemos como Rusia, y que fue la Unión Soviética, debiendo decir que Ucrania era parte del enclave desde los zares, rusos desde los zares. Sí, pero la actitud de Rusia se sobreentiende que es porque quiere recuperar lo que fue también lo que fue Ucrania. El problema es que estamos, yo estoy de acuerdo contigo, pero también estamos sumergidos en una guerra de información. Sí, una guerra de información. Porque hay que saber cómo se producen los conflictos. De información y también de desinformación. Bueno, es lo mismo. Alguien dice que una de las primeras víctimas de la guerra es la verdad. La verdad. Y entonces, no es totalmente descartable y deleznable el uso de esos recursos, porque hay en la guerra lo que se llaman las operaciones psicológicas, las operaciones de decepción, operaciones de engaño, que juegan un papel preponderante en la lógica de la guerra. Pero tampoco eso es nuevo, son repeticiones. Recuérdense que los Estados Unidos, por ejemplo, perdió la guerra de Vietnam, por así llamarlo, y muchos decían que la perdió en el propio territorio de los Estados Unidos. Y la información y la desinformación jugó un papel preponderante para que el pueblo norteamericano o gran parte del pueblo norteamericano le retirara el apoyo al esfuerzo guerrero. Un apoyo que es básico desde el punto de vista estratégico y operacional en el esfuerzo bélico. Bueno, pero entonces, en el caso actual, que ya yo he dicho y vuelvo y repito, que estamos reeditando la Guerra Fría, yo tengo una concepción que es una especie de ruptura con las aprehensiones que se hacen y lucubraciones que se hacen dentro de la lógica de la guerra, de esta guerra. Por ejemplo, precisamente basado en el estudio del conocimiento de la guerra, que es una ciencia, ¿verdad? Y un arte, dicen los entendidos, aunque todos sabemos que la diferencia entre ciencia y arte es el goce estético. Y yo creo que hay poca gente que sienta goce estético con la guerra. Pero lo más importante que yo quiero decir, y es una opinión muy personal, quizás rebosante de un optimismo cautelar, es que yo no creo, primero, en la posibilidad de que se lleguen a los tremendismos, y es el gran miedo de la humanidad en todo grado del uso de las armas nucleares. No creo que se llegue a eso, porque todas las potencias actuales, y me estoy refiriendo básicamente a Rusia, a los Estados Unidos, a China, tienen mucho que perder, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que aparte del rejuego en el tablero internacional, lo que menos China le conviene ahora y ni quiere es una guerra. En estos momentos no. En estos momentos no. Está en pleno desarrollo de un poder económico. Se está expandiendo trascendental. Lo mismo, pero se conoce poco, ocurre en la ex Unión Soviética, en Rusia, que ha pasado, y la gente ha pasado desapercibido este hecho, ha pasado
a un desarrollo de un capitalismo que está en su punto mayor de expansión, con el caso ese que se menciona constantemente del gas, de los combustibles, y de otro hecho que la gente debe, en el juego estratégico, debe tomar muy en cuenta. Mira, Ercilio, las grandes potencias necesitan una cantidad de materiales estratégicos para desarrollar su poder nacional, su llamado poder nacional, y la proyección de ese poder nacional. Entonces, eso tiene una medición. Los Estados Unidos, por ejemplo, de 130 o 135 materiales estratégicos, tienen su territorio, algunos muy valiosos, pero para mantener su estatus, necesita de 130 y pico de elementos estratégicos, tiene en su territorio, no tiene que irlo a buscar a ningún sitio, 40 y pico de elementos estratégicos. 42, 43 elementos estratégicos. Bien, pero Rusia, y eso es muy importante, lo tiene casi todos. Casi todos. Casi todos. Entonces no tienen que irlo a buscar en sitio. Los Estados Unidos, la posición anterior en la Guerra Fría era, bueno, los elementos que no tenemos, entonces lo compramos, muchas veces a mano militar, o simplemente lo vamos a buscar, ¿verdad? Y entonces el mundo sufrió eso que se llama la expansión imperialista para tomar eso. En el caso de Rusia, también tiene ciertas necesidades en esa circunstancia, pero que es el origen fundamental de tu pregunta. Cuando se habla de, yo no estoy seguro, y me atrevo a negarlo, que Rusia no está en los objetivos, en la intención de Rusia, no está en la expansión. Quizás hay una expansión en sus espacios. Entonces, ¿por qué la guerra? La guerra quiere decir porque desde el punto de vista de los rusos, ¿verdad? Ellos se sienten rodeados, ¿verdad? Geográficamente, lo que no fuera un problema porque eso no lo determina ninguna circunstancia, ni siquiera política, ¿verdad? Pero sí, entonces, de aquellos países, y ahí viene el gran problema, de aquellos países europeos que pertenecen a la OTAN. ¿Por qué? Porque eso significa que tienen fuerzas y hasta armas estratégicas en sus mismas fronteras, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia ante el peligro de la expansión de esa circunstancia? Hablo de la expansión de la OTAN, que según los acuerdos que se hicieron, uno formal, otro no tan formal, se hablaba precisamente de expandir, ese fue uno de los acuerdos, no expandir las posiciones de la OTAN. Bueno, pero con el tiempo se ha ido expandiendo y hay otros países, como es el caso de Ucrania, pero también es el caso de Finlandia, que antes era muy neutral, y otros países que quieren pertenecer a la OTAN. ¿Cuál es la reacción airada? Preventiva, diría yo, ya no tan preventiva, porque se pasó a la acción de Rusia, es evitar el cerco a su territorio nacional. Ese es lo importante. Bien, hay una pregunta y quiero que no se nos pase el tiempo, Sí. Pero la vamos a hacer ahora para que usted nos conteste después Sí. del cambio. Sí. ¿Por qué casi todos los países han estado acusando a Rusia? Inclusive hasta las propias Naciones Unidas le han dado ultimátum a Rusia, a las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas a Rusia, perdón. ¿A qué atribuye usted eso? Porque prácticamente, si vamos a ver, casi nadie, por no decir nadie, se ha pronunciado a favor de Rusia en esta situación tan delicada porque atraviesa el mundo. Queremos la respuesta después de la pausa. Y continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del exsecretario de las Fuerzas Armadas, político, escritor, historiador, poeta, tiene de todo un poco. Nuestro invitado especial de hoy, el general Soto Jiménez. Quisiéramos la respuesta de la pregunta, ¿por qué casi todo el mundo se ha pronunciado contra Rusia, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? La mayoría de los gobiernos pues, han solicitado, otros le han exigido a Rusia que desista de esa guerra tan desigual.
Es que la actitud de Rusia es injustificable porque agrede fundamentalmente la esencia, el núcleo del llamado sistema internacional, porque es una nación que en este caso ha agredido a otra, ¿verdad? Y recuerda que en el sistema internacional los actores se supone que son iguales en derecho. Y entonces hay ese rechazo global que ha tenido la actitud de lo que podríamos llamar la agresión de Rusia. Entonces, el dominicano diría que aquello de la barba en remojo, ¿verdad? Porque esa actitud agresionista no solamente es un peligro para los países limítrofes de Rusia, muchos de los cuales tienen las mismas querellas con otros, sino que también amenaza a otros países que no tienen ni siquiera la posibilidad de la simetría con el llamado poder nacional de Rusia. Y entonces es un rechazo legítimo, es un rechazo legítimo. Estamos hablando de, creo que son en la votación de las Naciones Unidas, donde se condenó ese hecho, creo que fueron 132 o 142 países que votaron condenándola a ella. Una minoría ínfima, creo que de 5 países, solamente 5 de la comunidad internacional, entonces tuvo una actitud positiva. ¿Se abstuvieron o votaron a favor? No. Se abstuvieron casi 30, se abstuvieron. Pero entre esas atenciones hay que estudiarla también. Pero yo te digo que solamente 5 países lo apoyaron, ¿verdad? 5 países. Sin embargo, los países que tienen que ver con la cuestión, a favor, supuestamente a favor de Rusia, entonces se abstuvieron. Como es el caso de China, que anterior a la agresión se firmó un acuerdo entre ellos. Antes el acuerdo era más o menos velado, porque esa es otra circunstancia en este problema. Al parecer, los enemigos de los Estados Unidos se han alineado por las circunstancias. Yo no me voy, porque no lo sé, no me voy a atrever a decir que fue planificado, pero es aleatorio porque tenemos el caso ahí. Primero, fíjate que el primero que te voy a mencionar es el caso de Afganistán. Pero Afganistán en su momento fue agredido también e invadido por la Unión Soviética. El caso de Afganistán, que fue el verdadero Vietnam. El Vietnam de los rusos fue Afganistán, así como haciendo un símil con el caso de los Estados Unidos. Pero también tenemos el caso ahí de Irán, un enemigo jurado de los Estados Unidos, ¿verdad? Que está alineado, importante tu observación, en la abstención, alineado en la abstención si nos referimos a la votación. Pero tenemos el caso ahí también, el mismo caso de China, el mismo caso de Corea del Norte. Bueno, entonces, eso es un caldo de cultivo a tomar en cuenta en esta circunstancia contra los Estados Unidos. Si tomamos a los Estados Unidos, ¿verdad?, como parte, una de las partes por lo menos retóricos del problema, porque yo le voy a decir otra cosa también. Los Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética, eso fue una de las características de la Guerra Fría, nunca se han enfrentado militarmente. Se han enfrentado por interpuestas entidades, ¿verdad? Lo que sí se han enfrentado en el campo de batalla, que se han enfrentado sus equipos, que por cierto, debo decirle que han resultado mejores en esas pruebas de la historia que los rusos o soviéticos. El primer evento importantísimo, que yo creo que cambió el ritmo de la concepción lógica de la guerra, fue precisamente la Guerra de los 6 días. Ahí se enfrentó el equipo soviético contra el equipo norteamericano. Y hay que saber los resultados. Después la misma guerra del Yom Kippur, en el mismo escenario geográfico, también salió ya no solamente el equipo norteamericano, sino el equipo occidental. Aunque debo decirle que el equipo ruso militarmente es muy bueno, el equipamiento. Entonces, tenemos esa circunstancia. Yo creo que
este evento lamentable, y la guerra. Para la humanidad. Para la humanidad. La guerra nunca es positiva para nadie. La guerra es un oficio, una plaga execrable. Y el reino de la guerra es la violencia. Y es aquello de que se quiera humanizar la guerra, racionalizar la guerra. Eso es un efecto imposible. Por eso, por ejemplo, yo que soy graduado de Derecho Humanitario en Italia, en San Remo, ¿verdad? Sobre esa especificidad, quiero decirte que eso es un oficio vano. Y una de las características de esta guerra que estamos viviendo ahora entre Ucrania y Rusia, con efectos terribles y que vamos a sufrir nosotros en el caso de la economía, quiero decirles que una de las características de este conflicto, como si estuviéramos evolucionando ya donde yo te dije, a la Primera Guerra Mundial y a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, es que se están violando lo que se llama el derecho de guerra, el derecho humanitario de guerra. Y se están violando. Del momento, una de las cosas que más se condena en el derecho humanitario de guerra, no solamente es la victimización en los efectos de la guerra de la población civil, sino es tomar como blancos los hospitales y una serie que no se tocan. De ahí nace cómo se abanderan los hospitales, las clínicas, bueno, se acusa con la Cruz Roja, con la Cruz Roja, para que no se pueda usar como blancos militares. Bueno, pero se acusa a Rusia de que recientemente, pues, prácticamente destruyó un hospital, inclusive donde habían niños, ancianos y todas esas cosas. Sí, pero por ejemplo, hay una serie de incógnitas que la prensa internacional, los esfuerzos, los corresponsales de guerra, no han podido focalizar. Hay una serie de incógnitas. Por ejemplo, no solamente en este conflicto, no solamente tú te refieres al hospital materno infantil que se atacó, pero resulta que hay otros centros, y a eso yo me refiero, otros centros médicos, auspicios, escuelas, orfanatos, que no pueden ser catalogados como blancos militares. La única excusa, que no es excusable de ninguna manera, es el uso indiscriminado de las armas de artillería o la cohetería, ¿verdad?, que no son tan exactos en este caso como es. Miren, y una de las cosas que está pasando es la recurrencia de esos fenómenos que son tan poco nuevos. Yo recuerdo no sé en qué conflicto, pero de la contemporaneidad, que los Estados Unidos en un intercambio de misiles, cayó uno sobre un hospital o un asunto de salud pública. Entonces, en esos casos, el único pretexto puede ser la indiscriminalidad de eso. Que por cierto, las armas de última generación, que se supone son exactas, son armas controladas. No, le llaman armas inteligentes. Entonces, tumba ese argumento, ¿verdad? Naturalmente, yo vi en la televisión, y no estoy defendiendo a nadie con esto, sino lo que yo veo, ¿verdad? Como dice el campesino dominicano, yo digo lo que veo, ¿verdad? Resulta que yo vi la instalación que se dice bombardeada y yo no lo vi en un extremo tal de catástrofe, ¿verdad? Bueno, pero como dice el campesino también, el corazón de la auyama solo sabe el cuchillo. Entonces hay que ver hasta dónde son reales y ciertas. De todas maneras, si cayó ahí, como cayó también una serie de granadas de artillería o de misiles que cayeron, que no son lo mismo, cayeron en las plantas nucleares, ¿verdad? Que es una especie, bueno, el presidente de Ucrania le ha llamado a eso terrorismo nuclear, porque todos sabemos que lo peligroso que es, y ya pasó ahí mismo en Chernobyl, ¿verdad? Pasó una especie de avería nuclear que amenaza no solamente a los pobladores de Ucrania, sino de toda Europa y hasta del mundo, el escape de la radioactividad. Entonces, vuelvo y te repito, el problema es
que lo que el hombre no ha podido hacer hasta ahora, que ha logrado muchísimas cosas, y sobre todo en el campo de la humanística también, yo te digo, lo que no ha podido hacer es hacer la guerra racional. Una vez, y la frase no es mía, se desata la violencia, no hay quien la contenga. Ni cuándo ni cómo se va a parar. No, Shakespeare decía en una tragedia de Julio César, que se llama Julio César, él dice que cuando se desatan los perros de la guerra, no hay forma de amarrarlos. Bueno. Y entonces, esa es lo que estamos viviendo. Naturalmente, vuelvo y te repito, hay otro fantasma peligrosísimo y con bastante certidumbre, que es el uso de las armas de destrucción masiva. No solamente son las armas nucleares, son las armas químicas y las armas biológicas, ¿verdad? Entonces, se está hablando de eso, inclusive como que alguien está preparando el escenario para que se usen. Ahora hay un problema grave. Hay dos problemas graves que yo quiero que nuestros amigos televidentes reparen en ello. La primera es que el mayor productor y difusor de las armas químicas y biológicas son los rusos, que no solamente produjeron durante la Guerra Fría grandes cantidades de este armamento, sino que también se lo suministró a sus aliados, ¿verdad? Y muchos de sus aliados lo usaron, algunos hasta contra la población civil, como es el caso de Irán. Se dice con razón, ¿verdad? Que por eso es un pecado compartido lo que le voy a decir, que gran parte del armamentismo, o sea, y de la producción, el apoyo de Irak original, se lo dio a los Estados Unidos para alimentar la guerra contra Irán. Pero eso fue un pecado compartido porque los rusos también lo usaron. Y otra cosa peor, los iraquíes usaron armas químicas de procedencia rusa, soviética, contra la población kurda. Esas armas las tiene Ucrania. No, señores, eso es otra cosa. Yo no sé por qué, de dónde le ha salido. Es un dejo, yo creo que es un dejo romántico en el ambiente, no solamente dominicano, sino latinoamericano, ¿verdad? Apoyar que la izquierda, que los llamados socialistas apoyen a Rusia. Bueno, yo le explico una postura contra los Estados Unidos. Ahora, señores, hay que tomar una claro. Rusia no es comunista. Rusia no es comunista y me atrevo a decir enfáticamente que no lo será tampoco. No lo será tampoco, porque su población... Pero lo fue. Claro, la Unión Soviética. Bueno. La Unión Soviética. Sí, pero que no... Ya, eso es actualmente. Eso es una sociedad capitalista. Entonces, usted hacer ese maniqueísmo de que apoyo a Rusia porque fue la Unión Soviética en una ocasión, eso no existe. Esa categorización no existe. Y la conducta de su mandatario, que es Putin, no es una si se le indilga posiciones despóticas a Putin, no son estalinistas, no podrían asemejar el estalinismo, ¿verdad? Además, hay un factor que hay que tomar en cuenta, que es la única cosa que hay que reparar, sobre todo en el mundo de la política, es el factor cultural. Por ejemplo, a mí se me enseñó en las escuelas norteamericanas donde yo estudié, y se me resaltaba el carácter de sacrificio demostrado del pueblo ruso. Y se me decía en las escuelas, eso es un pueblo que está acostumbrado o estaba acostumbrado a las más grandes penurias y sin embargo a la consecución de sus objetivos nacionales. Por ejemplo, déjeme decirle, es un dato matemático. Solamente en la Segunda Guerra Mundial, Rusia perdió, la Unión Soviética perdió 20 millones de seres humanos. 20 millones de seres humanos. Sí, pero perdió 20 millones más debido a la política de colectivización, reforma agraria de Stalin. Wow. O sea, estamos hablando de 40 millones. Señores, solamente en el siglo XX, yo les voy a decir una cosa. El pueblo que es capaz de aguantar eso, y eso fue lo que se me enseñó a mí, es capaz de todo. Oye, es capaz de eso. El pueblo que es capaz de aguantar eso es capaz de todo. Claro, de Bien, todo. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos. Continuamos, amigos, con este su programa ya en la parte final, pues para nosotros
le hemos dejado que hable, porque sería no sé qué de nuestra parte si lo interrumpiéramos haciendo un análisis de tanta importancia en estos momentos cruciales que vive la humanidad. Además, lo invitamos para que él hablara por sus conocimientos militares, históricos, en fin. Pero en el caso, por ejemplo, de los países prosoviéticos, por llamarlo de alguna manera, caso Cuba, caso Nicaragua, caso Venezuela y tal vez otros más que no se han declarado, ¿cuál piensa usted que debe ser la posición en estos momentos que realmente el mundo, y de manera especial América Latina, pues ha estado sufriendo los rigores de esta guerra? ¿Cuál debe ser la postura de nuestro gobierno? ¿No? De esos países que están... No. No podemos meterlo todo en el mismo paquete. Te voy a mencionar los tres básicos. En Cuba, vuelvo y te digo, debe haber, más que cualquier otra cosa, un asunto de agradecimiento con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque nos da el apoyo militar. No. Recuerden que durante la Guerra Fría, la que mantenía sobre el tapete, además de su persistencia y su constancia ideológica, era Rusia. La Unión Soviética, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero eran miles de millones de dólares para mantener lo que los estrategas consideraban, esto es muy importante decirlo, una especie de portaaviones gigante soviético en el Caribe, con una importancia estratégica tremenda, porque esa posición de Cuba controlaba el estrecho de la Florida, por donde pasaba el 70% de los abastecimientos que salían del sur de los Estados Unidos, del Caribe, hacia Europa, cruzando el Atlántico. Entonces era una importancia tremenda. Señores, La Habana creo que está a 90 millas, si no La Habana. De Miami, ¿verdad? Y ahí el problema de la gran crisis de los misiles. Ese era el temor. Claro. Y es el actual temor ahora mismo, no con Cuba, pero lo que está pasando con Ucrania. Es un problema de distancia de las armas estratégicas. Los blancos soviéticos, con el actual posicionamiento, están a 7 minutos de vuelo de Moscú. Los misiles, ese es el problema. Mientras que las armas rusas están en un promedio, si lo vemos de forma convencional, de 35 a 45 minutos de territorio norteamericano, incluyendo el problema de los submarinos nucleares, ¿verdad? Que viven posicionados. ¿Vislumbra usted una tercera guerra mundial? No, mira, es que para mí la tercera guerra mundial ya pasó. Tendríamos que hablar de una cuarta guerra. Claro, la Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, porque fíjate que es interesante hacer una reflexión política sobre eso. La Guerra Fría, indudablemente la ganó los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ahora, ¿quién la libró? La guerra. La libraron sus aliados. O sea, nosotros sufrimos los eventos de la Guerra Fría. Sus aliados. Con el problema de las guerrillas y de las guerras que se produjeron, ¿verdad? Eran países, cosas. Ahora, ¿qué pasó políticamente? Y eso es importante. Que todas las naciones, los aliados de los Estados Unidos, que ganaron, entre comillas, la Guerra Fría, entonces la perdieron políticamente en el próximo evento. Eso es interesante. Esa es la reflexión. Bien, para hacer un programa con Soto Jiménez se necesitan por lo menos 3 o 4 horas, porque es un hombre que puede hablar de casi de todo. De todo. De manera que nosotros le abrimos una próxima invitación para que termine con este problema que realmente, analizando este problema que tiene en asco al pueblo, al mundo en estos momentos, porque no se sabe en qué momento, qué día, qué hora pudiera desatarse algo que todos lo vamos a lamentar. Todos lo vamos a lamentar. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabando de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy nos honró con su presencia una recia figura de República Dominicana, historiador, poeta, escritor, en fin, pero además un hombre con grandes conocimientos militares. Por eso quisimos que él viniera para que nos analizara todo lo concerniente a esto que en estos momentos pues se está librando entre Rusia y Ucrania. Naturalmente que la opinión pública mundial pues se ha volcado contra Rusia, apoyando a Ucrania, y sin embargo, pues aún Rusia sigue con el primer guandul, no ha dado su brazo a torcer en lo que ellos han buscado.
Será pues, amigos, hasta la próxima. Otro espacio, El Pueblo Cuestiona. Gracias, general. Gracias. Un placer, este programa es suyo. Sí, gracias. Cuanta gente quiera decir algo, que no hablamos de la Quinta República, no hablamos de muchísimas cosas. Será pues hasta la próxima. Gracias, Delano.